bé tornar a estar aquí amb vosaltres un divendres més. Por fin és viernes, va dir aquell. I en Xisco Bussà sempre mos du molt bons amics i ell sap de la meva alegria quan me va dir que me duia en els meus invencibles. Així que, lo primer, Xisco Bussà, bon vespre. Bon vespre. Què deu mordó? Que té molt, no? I un bon dia a migdia i a vespre que no mos falti. És que és molt fàcil que mos provoquem tu i jo. Sí. Què tal? Ves pogut afeitat avui un menys. No, però m'he afeitat, perquè avui en dia això, que rotllos és que se du. És que tu ets d'un altre temps, saps què t'ho vull dir? Sí. Hi havia coses millors i coses pitjors, com sempre. De tot, de tot. Compte-mos a qui mos has duit avui, que tu saps que me fa molta il·lusió. Avui han il·lusió. duit aquests amics nostres, els Invencibles, que fa ja 2 anys que van col·laborant un poc amb nosaltres, van estar la segona vegada que donem la sortida del Güell, i participen amb nosaltres, i nosaltres estem encantats d'estar amb ell, perquè també el Güell és social. I això crec que és una cosa molt bona, i ells crec que fan una bona obra social amb aquesta gent que té problema de mobilitat, i això l'han d'apoyar totalment. És una passada. I tu saps, no fa molt, que vaig quedar amb tu allà en aquell parc fantàstic que tenim en el Molinar, que se diu? Som Perera. Som Perera. I allà els vaig veure i vaig disfrutar molt de veure els nostres amics d'Invencibles. Bon vespre, benvinguts, Aina, Nico. ¿Qué tal? Hola, Qué ¿cómo? bueno, me tenía que poner la camiseta. Debería, sí, sí. Me tenía que poner la camiseta porque esta camiseta... Con esto vamos a terminar mal porque Además, cada vez se tiene que poner la del Güell y no se la pone. Como se la ponga, pues si no viene, no vengo. No, pero fíjate, tú sabes que estuve presentando la carrera contra el cáncer, Sí. que íbamos de rosa, y digo, me la podría haber puesto perfectamente, pero me la pongo hoy. ¿Qué te Perfecto. parece? Oye, Perfecto. estoy encantado de teneros aquí. Muchísimas gracias. Nico, cuéntanos un poquito, porque os estáis moviendo muchísimo, estáis haciendo una labor fantástica. Tú sabes que yo estoy muy encariñado con los Invencibles, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo arranca la historia de Invencibles? ¿Por qué? Y cuéntanos, porque entre Aina y tú me vais a poner Bueno, yo ya sé lo que es, pero habrá gente que todavía no os conoce. Sí, mira, Invencibles nació a raíz de una enfermedad de mi padre, que le amputaron 2 piernas, ¿vale? Entonces, a raíz de esa circunstancia, vinieron 2 voluntarios a casa. Juntamos los voluntarios, por eso siempre te he dicho, Xisco, qué importantes son los voluntarios. En una familia descargan muchísimo, según qué situaciones, y más en la que estábamos nosotros en casa, pues poderle sacar a mi padre a pasear durante 2 horitas descargaba muchísimo a la familia. Poder hacer otras cosas en casa, pero era Esas 2 horas no tienen precio. no tienen precio. No tienen precio. Piensa que, y luego vamos a ir adelantando, los voluntarios ofrecemos nuestro tiempo. Yo también me involucro porque soy voluntario. Ofrecemos nuestro tiempo y el tiempo es lo más preciado que tenemos. Es lo más preciado. Pero te digo una cosa, el beneficio que tenemos cuando hacemos obras sociales, hacemos actividades que ven que la gente participa, como siempre digo yo, no se paga con dinero. Y como dices tú, los voluntarios en todos los organismos es lo principal. Yo desde que soy presidente del Grupo Güell, y Manu lo sabe, siempre pongo en delante a los voluntarios, porque gracias a ellos que hacen su trabajo sin cobrar, y hay que mimarlos, hay que tratarlos bien, porque gracias a ellos podemos hacer actividades, tanto vosotros como nosotros. Totalmente de acuerdo. Piensa... Y yo ahora me has recordado una cosa triste para mí, es mi madre, que le cortaron una pierna por la diabetes, y mi madre no salía de casa. Pues yo estaba en la misma situación. En casa estaba mi padre... No quería salir de casa. Y esto, cuando lo has tocado, y me ha recordado esto, y esto creo que es una muy buena labor que hacéis vosotros, porque hay esta gente que por circunstancias hay que sacarla, hay que apoyarla. Nosotros estuvimos el otro día entregando material de la subida al castillo a la gente que tiene el síndrome de Down, y ver aquella cara de alegría. Es que no se paga con dinero esto. Transmiten amor. Amor, exactamente. Transmiten amor. Nico, ¿qué valores querías reflejar con esta iniciativa de Invencibles? Empatía. Empatía. Ponerse en la situación de la otra persona, te das cuenta, valoras también mucho más lo que tienes, la salud que tenemos, disfrutar de tu familia, ir a tomar una Coca-Cola con un amigo que a veces lo vas dejando. Piensa que hay mucha gente que va en silla de ruedas y, por desgracia, las barreras arquitectónicas no se lo permiten. El ir a comprar una barra de pan, si supierais lo complicado que es,
en su barrio, en su día a día. Y un poco de empatía, ponerse en la situación de los demás. Y enlazando un poquito con la primera pregunta que me haces, bueno, pues junté lo que es el deporte y el voluntariado. Yo tenía que devolver de alguna forma esa ayuda que a nosotros, a mi familia nos dieron, tenía que devolverla de alguna forma. Empecé yo solo, pero luego ya se juntó con Elena Magaña, que desde el primer momento que le conté lo que quería hacer, me ha estado apoyando en todo, y luego la familia ha ido creciendo. Hoy en día somos 18 personas deportistas y unos 60 voluntarios, pero hemos llegado a ayudar ya a más de 50 personas deportistas. La gente va, viene, hace otras cosas, no pueden. Entonces, todo esto gracias a los voluntarios. Tú imagínate, Chisco, piensa que repartir un dorsal es algo fundamental, repartir una bolsa de avituallamiento es fundamental, pero poder ser los pies, los brazos, los ojos de otra persona para que esa persona pueda disfrutar un poco del evento deportivo o social es algo que no tiene precio. Nico, cuéntanos, preséntanos a Aina, por favor. Bueno, pues Aina es una magnífica voluntaria y mejor persona que está con nosotros ya hace un par de añitos y bueno, no tengo palabras para definirla porque es brutal lo que hace. Brutal en el sentido de que si vieras cómo, no ella también, y otros voluntarios y voluntarias, cómo este verano hemos estado en la playa, con el cariño con que les quitan la arena de entre los dedos de los pies. Yo tengo imágenes, Manu, Chisco, Esto es tan sencillo que se me pone son el pelo de tan punta ahora mismo. sencillo, pero que falta en la sociedad. Total. Sin decir Empatía, nada, es que me quedo con lo de empatía, Nico. sin decir nada, ves que se agachan, se limpian, como si fueran su madre, su padre, Sí, sí, ¿sabes? Es algo que difícil de describir. Mira, se me ponen también los pelos de se me punta. ha puesto de golpe. Pues eso es Ana. Anna, Aina, benvinguda al Canal 4. Moltes gràcies. Benvinguda. Conta'm, què és el que te va motivar a ficar-te dins aquest projecte tan hermós com és el d'Invencibles? Bueno, jo crec que reps més de lo que tu dones amb aquests atlots i Quan veiem atlotes xistos, que estimam, bueno, són la nostra família, o sigui, són part de la nostra família i el que ells te donen, el molt que pot arribar a rebre d'ells, que de gent, direm, normal i corrent, no reps. I ells no fallen, mai, mai. Transmiten de una forma especial Sí. los sentimientos. Sí. Los sentimientos Sin decir nada, ¿eh? y vais a estar de acuerdo conmigo, el agradecimiento, Bueno, ¿verdad? Sí. y no solo de ellos, Sí. sino de la familia. Nosotros De esos. tenemos un voluntario, que es Adri, Ujú. El Conec, un colega, y es un chico content, vos amb un espíritu luchador, i això dius, conyo, i aquesta és la que té aquest problema. I jo xerro dels meus problemes que Sí. tenen res que veure amb això, i Sí. me queix. però és que Nadri te fa riure. Sí, Nadal és un 10. és increïble. Avui Com Nadri- aquest, altres. Nadri, per jo, és un dels bons... Bé, ja és assessor meu, perquè és el que se'n cuida de la pàgina de fer els diplomes i això, de fer, ja ho diré, de fer les inscripcions, i és un 10, però aquest lot te dona una alegria, sempre està content, ganes de fer feina, i tu penses, conyo, jo me queix per un mal de cap. Claro. Jo el que deia antes, que deies tu antes, jo el canyó del meu temps ara és el carinyo i l'amor i la part humana que hi havia. Antes del meu temps, un veïnat estava malalt i tothom anava a veure'l. Avui se mou del costat i no te dones compte. I això és el que nota. Estic d'acord. M'entens? Han perdut, jo sempre el mateix, han perdut la part humana. Ja no pot comptar en ningú. Veu gent major que ha fet a luchar per seus fills i estan... L'altre dia no sé on ho vaig llegir, perquè Facebook diu, sí, cuidan el perrito i tenen su padre en una residència. Aquella persona que ha entregat tota la vida dels seus fills a altres persones i després que es tot sol, això és molt fort. Tal vegada, Xisco, en els pobles se respecta un poquet més això, Sí. no? Perquè jo Hay tenc más un amic que ha cercanía. tingut una desgràcia i sí que la gent te quedes així perquè veus que van a sa casa a dir-li a la família en què podem ajudar. I no és un queda bé, és un en què podem ajudar. Però per què? Perquè en els pobles no se van molinar, que fa un parell d'anys en un poble, antes mos coneixien tots.
avui no coneixem ni el 10% de gent, ha canviat tot, la gent canvia de casa Hoy en cada día, por tres. la persona que está enfrente de tu casa ni la conoces, No, ni exactamente. te cruzas, ni sabes No, quién si es. hay ascensor, Me pasa a mí, ¿eh? Yo Sí, estoy sí, en la comunidad donde vivo Sí. y se han cambiado hace ya unos meses Sí, yo gente de creo arriba que- y no conozco a los que están arriba. Pues amb Invencibles no passa. Amb Invencibles no passa. I tu, Aina? Nosaltres ara, per desgràcia, hem passat una desgràcia i Invencibles, Perquè des del minut zero, tots. Aina, perquè- Usuaris, voluntaris, tots. Perquè Encara ara. hi ha carinyo, Sí. hi ha amor, i això és el principal. Sí, sí. És a dir, què fa un pare o una mare per un fill i el menys que poden fer és donar-los-hi. Sí, sí, no, i amb molt de gust. O sigui, nosaltres I vols hem xerres amunt renunciat i salta i tot most. a intentar fer pòdium a les curses, perquè nosaltres som corredors, i per anar amb Invencibles, o sigui, m'és igual. M'ho pas Mira, pipa. Nosotros tenemos claro que, o yo al menos lo tengo claro, que nosotros no hemos inventado nada en Invencible, no se ha inventado nada, todo esto ya estaba hecho de otra gente, en otros sitios. Y no vamos a cambiar el mundo nosotros, pero os puedo asegurar que Invencibles ha cambiado el mundo de mucha gente. Ah, qué bueno, qué bueno. Es que esto le quería preguntar a Aina. Aina, tu quin aprenentatge te quedes en participar amb Invencibles i després com ho faries per convidar a la gent, a part de que conegui Invencibles, si qualcú vol fer-se voluntari o vol ajudar-vos amb aquest projecte? Simplement amb aquest, que cada dilluns me'n vaig super satisfeta i aprenguent qualque cosa. O sigui, m'han ensenyat que no tot és guanyar, que un somriure val molt més que es guanyar, o dir he quedat primera o he quedat segona. I simplement que venguin un dilluns amb nosaltres, o que mos vegin per Instagram les nostres cares de les curses, diumenge passat mateix. Va ser una passada. Todo I re- ploguent. Feia una higada, Escolta, m'és i igual. ploguent. M'és igual. O sigui, mos ho varen passar pipes. La Tui Maratón, 10 quilòmetres, 22 quilòmetres, m'és igual. No me fa mal res. Que bo. És que el que tu havies dit, Nico, com mos desprèn, Aina, aquesta força. Jo Què quan significa per tu dur aquesta camiseta que duim nosaltres? Bueno, no només la camiseta, és que m'he tatuat la Nina i ara m'he de tatuar el nin d'Invencibles, sí. Sí, sí, el meu home i jo ho duim tatuat en el braç i el meu home, Mira. Invencibles és la seva vida. Se me está poniendo la piel de O sigui, gallina. nosaltres tenim curses pagades fins dia 18 d'octubre del 2026 amb Invencibles. Es otro tema que me gustaría hablar, que gracias a Chisco, Groupway, y a Cumulus, a Club Maratón Mallorca, a esta gente que organiza carreras, eventos deportivos, pensar que para nosotros el poder participar en un evento deportivo nos supone dinero, como a todo el mundo, pero no todas las vidas son iguales. Las de ellos, las de nuestros deportistas que van en silla de ruedas, cada mes se gastan un dineral, y el que tenga una persona en silla de ruedas o con dificultades Sabe los gastos sabe los que gastos que conlleva. hay. Por eso Groupway, Chisco, Club Maratón Mallorca, Cumulus, nos facilitan muchas veces esa ayuda en poder participar. Desde aquí, pues agradecérselo a ellos porque estamos eternamente agradecidos. Para nosotros es un orgullo, un honor que estéis con nosotros, porque nosotros cuando nos jubilan tenemos que hacer algo. Y Nico, cuando te jubilas y sirves para algo y haces algo bueno, lo agradeces. Es decir, yo a veces me discuto con mi mujer. Como todos. Como todos. Siempre pierdo, como tanto Como todos. ¿Sabes? No, así es. Y yo, güey, me he dado vida porque me siento útil y también me da armas para poder hacer cosas sociales, cosas como la trobada llega en Gran Lluc, donde vienen 1000 personas mayores que están sin salir de casa y allí se encuentran, como ahora el día 15 haremos la torrada popular y te da una parte humana, conocer mucha gente. Pues desde aquí animamos a toda la gente, sea tan mayor o no tan mayor, que se animen a salir del sofá, que lo Sí, hemos sí. hablado antes, que salgan del sofá, que se pongan a caminar, que hagan deporte. El otro día lo hablaba con compañeros, el deporte es la mejor medicina que hay, Mira, mi padre, la mejor pastilla. Nicolás, Nico, mi padre, yo estoy contento porque hasta el último día que murió a los 80 y pico años, fue a comprar pescado a lonja. Mantuvo vivo siempre y hasta el último momento. Y esto es muy importante. Las personas mayores
solo tenemos edad. Nos sentimos mucho viejos, conocimiento. sentimos viejos de pensamiento, pero no de obra. Si tú quieres hacer cosas, cuando más haces, más haces. Si caminas poco, llegas a no caminar. Si vas caminando un poco cada día, yo mira, te voy a contar una Pero también te cosa. digo una cosa, eso no solo las personas mayores, eso todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Pasa a todos. Tú que haces deporte, Todos. yo que hago, cuando llevas 2 semanas que has dejado el deporte, te cuesta, Claro, te rodeas. claro. Tienes que activarte como sea, Yo te voy porque a contar luego cuesta cada vez más. Claro. un ejemplo tonto. Yo me cogieron estrosis. Cuando me jubilaron, mi nuera me dice, Francisco, ¿podría llevar el niño a escuela? Y cada día iba desde la gruta hasta Gesa del Coll de Rebasa, buscar a mi nieto, caminando, lo acompañaba y volvía, y se me quedó la estrosis. Si hubiese estado en casa, a punto de estallar una silla de ruedas ahora. Pues ahora, Es decir, imaginaros para una persona que está en silla de ruedas, con parálisis cerebral, que no pueden moverse de forma autónoma, Sí. que hay que echarles una mano, que les denieguen esas ayudas para poder hacer deporte o para tener un fisio, que les ayudan a mover. mira, En Invencibles les va fenomenal. Lo que pasa es que, claro, solo podemos yo ir ahora un día a no, la semana. no quiero hablar mucho, pero siempre digo que primero son los nuestros. Y hay que cuidar a nuestra gente, primeramente gente mayor y a gente que no puede ir. Yo, la verdad, tengo a Andrés, que el directivo que se cuida de la seguridad, que dijo, Francisco, ¿te puedes decir una cosa? Digo, di, ¿qué te parece si fuéramos a entregar a los niños que están ingresados a los hospitales material? Digo, cojonudo. Y fuimos, y es que nos dio una alegría, Claro que todos nos sí. fuimos más contentos, porque hace una cosa que te encanta. Y esto es lo que hace, hacer cosas de esas te encanta. Y yo creo que las autoridades tendrían que hacer un pensamiento y a estas personas que por circunstancias no pueden hacer lo que hacemos nosotros, que muchos son más inteligentes que nosotros, porque desarrollan otras actividades, habría que ayudarlas. Y también las asociaciones, y todos tenemos que ayudar. Tenemos que decir, gracias Dios mío que estoy bien, però també puedo ayudar a otras personas que no están tan bien. Però això podria sortir també de les mateixes persones, no importa Sí. siguin les autoritats. El problema és que la societat, l'autoritat- cadascú va lo seu d'avui en dia. Ah, Autoritats però és que han t'han de de- dir el que has de fer. Tu saps el que està bé i el que no Clar. està bé i el que pots Bé, fer. però, Aina, Napoleó, que no era cap beneit, va dir que per fer una guerra necessitava altres coses, dos bés. Per fer totes aquestes activitats, com ha dit el Nico antes, necessites dos bés, necessites ajuda. Jo tinc la sort que estic molt orgullós que no puc dir res contra l'autoritat perquè les entitats ens ajuden molt. També fem coses molt socials perquè si el que feien nosaltres ho feia l'administració li costaria 10 vegades més. I el diumenge no podia fer perquè no treballa gent per fer feina. I això és important, aquesta ajuda, i a més no sols ajuda econòmica, si tu vols que empreses i l'administració t'ajuda, te dona més força per fer més coses. Nosaltres, quan vam fer Güell, fèiem una cosa a l'any. Ara hem fet 5 o 6. Vosotros que sois dos personas muy influyentes en este mundo, tendríamos que hacer algo para agradecer a todos los voluntarios, todo el trabajo que hacen, toda la labor que hacen por los demás, y esto se tendría que agradecer. De alguna forma, Nico, ponerle nombre a una plaza, a una calle, a Eso un parque. estoy de acuerdo contigo, pero Nico, que sepas que servidor, pero ahora te hablo de Chisco, siempre que le digo, ostras, es que tú ahora desde que estás de presidente, esto se le ha dado un impulso al Grup Güell, y él siempre, al primero, aparte del equipo, los voluntarios, lo primero de todo. Bé, Lo primero de todo. I jo li volia comentar, Aina, tu, ara que mos està veient tanta gent, com te dirigiries per dir-los que s'animin, es qui vulgui, que digui, ostres, això me pica la curiositat, m'agradaria per ajudar a fer-se voluntari, per exemple, en aquest cas d'Invencibles? Jo darrerament tenc un lema que el compartesc molt amb els nins i dic, sempre els dic, qui en lo prueba se queda. Val. És que basta tenir ganes, i no ganes d'entrenar i de córrer, ganes de passar-t'ho bé. Molt bé. O sigui, Invencibles és una rialla i els nins estic segura que mos veuen, segur, més d'un i més d'una nina, i ho saben. Nosotros, que els voluntaris, A part de que jo som sa canyera, diria que, bueno, no sé si mos vares veure diumenge, Sí, esa carrera contra el càncer. mira qualque vídeo de qualque cursa. No, una passada, de de Lorena, Lorena i na altres, i Lucía, anàveu allà, que na era una Natàlia, festa, en allà era una Cristian. festa, en saigo que què, o sea. Sí, és que vàrem obrir pas. Sí, sí, és sí. que hem de procurar que els nostres voluntaris
passen gust. Jo me'n record, el primer any, la que era consellera de Ports del govern em va dir, Xisco, del bé no te'n puc donar, però tenim equipatge que em van sobrat. I, vale, i el primer que he fet jo és distribuir els nostres voluntaris. I en Tofa, un Pardescan, que és un gran amic, una gran persona que va morir en el Covid, va dir, això no ho ha fet ningú mai. Dic, com no? Si nosaltres no apoyam els nostres, com els apoyaran? És a dir, en els voluntaris, d'una manera o l'altra, els han de pagar d'algo que no sigui del best, però en carinyo, donar-se gràcies. en gràcies, camisetes, en el que sigui. Ara nosaltres fem, ja fa l'any passat, fem el sopar de voluntaris, que vam fer el mes d'octubre, que a principi del mes, i ara el 15 fem el treball de voluntaris. Perquè has d'agrair de manera. I a més, una cosa molt important és que els voluntaris se coneguin y fan familia. Claro. Mira, nosotros Vamos con Nico. Desde Invencibles apostamos mucho por educar desde jovencitos. Hemos ido a muchos colegios a hacer charlas donde han venido nuestros deportistas en silla de ruedas y se han quedado impresionados. Ahora dentro de poquito, no quiero avanzar mucho, pero firmaremos un convenio con un colegio y les propondremos pues, que puedan venir gente de sexto de primaria, 10 añitos, 11 añitos, a que vengan a Invencibles a saber qué se siente y lo que pueden transmitir un voluntario a otras personas. Si empezamos a educarlos de esa forma, desde bien jovencitos, creo que serà... M'apareix un encert, Nico, i vos estan molt agraïts de que estigueu aquí a Canal 4 Televisió, de la vostra bona feina, de la vostra labor, de la vostra solidaritat, entrega, il·lusió, esperança. Així que, Aina, moltíssimes gràcies per estar. Gràcies a vosaltres. Nico, ya sabes que un invencible más a tu disposición, ¿verdad, querido? Lo sé. I, senyor Bausà, la setmana que ve tornen... Això de senyor no m'agrada. I de Xisco, en Xisco. Perquè mon pare deia que de senyor, si de pobres han de venir de raça. Ah, molt bé, sí. I jo he estat peixater. Això és molt mallorquí. Jo m'agrada molt la sinceritat, el tu a tu. a tu. Sí, ja te coneixem. Xisco Bausà, del grup Güell, ja ho sabeu, això és Això i Allò, aquí a Canal 4 Televisió, avui amb els nostres Invencibles. Manu, en tu.